Mi ex era el doble de hombre de lo que tú jamás serás, se burló ella. Firmé el papel sin decir una palabra. Días después, su jefe la llamó, temblando. ¿Sabes quién es él en realidad? El restaurante se llamaba Arden. Paneles de nogal oscuro, luz de velas que parpadeaba lo justo para parecer intencionada, y un sommelier que había memorizado nuestras preferencias de vino de cuando Clare y yo todavía teníamos preferencias en común. Ella había elegido este lugar deliberadamente. Lo supe en el momento en que su asistente llamó a mi teléfono 3 días antes para confirmar la ubicación, como si estuviéramos programando una reunión de junta directiva en lugar de desmantelar un matrimonio. La misma mesa, el reservado de la esquina junto a la ventana este, aquel donde una vez le había deslizado una tarjeta de aniversario de platino sobre el lino blanco mientras ella lloraba lágrimas de felicidad en una copa de Borgoña. Más tarde se lo describió a Dana como divino. Ella quería esa geografía específica. Quería que el personal que conocía nuestras caras viera lo que iba a suceder. Yo llegué primero. Eso también fue intencionado. Pedí agua sin gas, sin limón, y me senté con mi abrigo doblado en el asiento vacío a mi lado. La sala olía a cedro y salsa de reducción. Un pianista en algún lugar al fondo tocaba algo lento y europeo que nadie estaba escuchando realmente. Miré a la calle a través del alto cristal, a la ciudad haciendo lo que hacen las ciudades, indiferente y continua, y pensé en la primera vez que entré en una habitación sabiendo más que todos los demás en ella. Tenía 26 años. Acababa de estructurar mi primer acuerdo de holding transfronterizo y le había dado la mano a un hombre en Oslo que me dijo que tenía una mente como un archivador y lo dijo como el mayor cumplido que sabía dar. Llevé ese cumplido durante 30 años. Clare nunca preguntó qué estaba archivando. Ella llegó 12 minutos tarde. Eso también fue deliberado. Entró con Dana a un lado y su hermano Marcus al otro, una formación diseñada para comunicar algo. Apoyo, munición, audiencia. Dana llevaba una chaqueta que claramente había comprado para la ocasión. Marcus tenía la apariencia de un hombre al que le habían informado sobre su papel, pero no estaba del todo cómodo con él. Clare misma iba vestida como se vestía cuando quería que la miraran, lo que era la mayor parte del tiempo ahora. Abrigo de lana Borgoña, bolso estructurado, el tipo de lujo discreto que no era discreto en absoluto. Escaneó la sala al entrar, las cabezas se giraron. Lo absorbió como combustible. Se sentó sin decir hola. Él sobregolpeó el lino blanco entre nosotros como un veredicto caído desde una gran altura. Grueso, de Manila, deliberado, las esquinas lo suficientemente afiladas como para sugerir que había sido preparado por alguien muy meticuloso o alguien que aparentaba meticulosidad. Sus uñas, pintadas con una laca oscura que probablemente tenía un nombre francés, golpearon la superficie 2 veces. ¡Al! La pareja de la mesa adyacente miró. Dana se inclinó hacia Clare y se llevó la palma de la mano a los labios, susurrando algo que no pude oír, pero que no necesitaba oír. La risa sofocada salió como aire escapando de un neumático pinchado. Marcus sonrió desde su extremo, mirando su menú inmediatamente después, como si la sonrisa hubiera sido involuntaria, pero aún así autorizada. Me quedé sentado allí por un segundo, precisamente uno. Respiré a través de ello. Luego alcancé el sobre, rompí la solapa sellada con un tirón limpio y extraje los papeles con la misma energía que usaría para sacar un conocimiento de embarque de una carpeta de operaciones. Sin teatralidad, sin exhalaciones, sin interpretación de estar herido. Solo 32 años comprimidos en una pila de páginas numeradas que requerían 3 firmas y una fecha. Lo hojeé lentamente. Quería leer lo que sus abogados habían escrito. Habían sido minuciosos. También se habían equivocado en varias cosas. But those errors were not my concern tonight. Ella había elegido este lugar para verme quebrar. Había reunido a estos testigos para documentar el quebranto. Había planeado lo que le diría a Dana en el camino a casa, lo que publicaría sobre la curación y el cierre y el elegirse finalmente a una misma. Había ensayado una versión de esta cena en la que yo tropezaba o discutía o suplicaba. No sabía que yo había dejado de quebrarme hacía mucho tiempo. No sabía cómo se veía realmente dejar de quebrarse desde dentro, lo que costaba, lo que producía, lo que construía silenciosamente mientras estabas ocupada no dándote cuenta. Esto es lo que Clare nunca entendió de mí.
En parte porque nunca preguntó y en parte porque nunca lo ofrecí de maneras que ella pudiera recibir. Yo había construido todo desde cero. No el tipo de todo que se anuncia en las cenas o que aparece en las revistas de negocios regionales. El tipo que se mueve como el agua, encontrando la forma de cualquier recipiente que lo rodea. Invisible hasta que lo necesitas. Estructural sin ser decorativo. Redes de infraestructura de la cadena de suministro operando en 3 continentes. Grupos de capital silenciosos estructurados a través de sociedades holding en capas registradas en Luxemburgo y las Islas Caimán y una firma muy discreta en Liechtenstein de la que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar y que no tengo intención de publicitar. Arquitectura de plataforma utilizada diariamente por varios miles de socios logísticos que procesaban carga y contratos a través de sistemas que yo había diseñado sin ver mi nombre ni una sola vez en un membrete. Había ganado mi primer pago serio antes de que Clare y yo compráramos nuestra primera casa. $480,000 de un único acuerdo de arbitraje que involucraba retrasos portuarios en Rotterdam y un contrato de arrendamiento de contenedores que había estructurado con 3 llamadas telefónicas y una mañana muy temprano. Nuestra casa costó $1,200,000 pagados en su totalidad mediante transferencia bancaria, una transacción limpia. Clare asumió que había una hipoteca. Se lo había mencionado a su madre una vez, algo sobre las tasas de interés y la paciencia, y no la había corregido porque la corrección habría requerido una explicación, y la explicación habría requerido que ella sintiera curiosidad. Y no sentía curiosidad por los camiones y las cajas y los aburridos hombres de la logística. No sentía curiosidad por mí. Alargué la mano sobre la mesa y cogí su bolígrafo sin preguntar. Era de un dorado llamativo con un capuchón de cristal, más una señal de estatus que un instrumento de escritura. El tipo de objeto comprado específicamente para ser notado en momentos exactamente como este. Firmé los documentos en 3 trazos. Limpios, clínicos, sin prisa. La firma que he usado en contratos desde que tenía 24 años. No añadí ninguna floritura. No hice una pausa. Cerré la carpeta y la deslicé de vuelta sobre el lino hacia ella. La miré entonces, no a través de ella, no más allá de ella, sino a ella. De la manera en que miras a alguien cuando estás grabando un rostro en la memoria por razones que no tienen nada que ver con el amor. Gracias por la cena, dije en voz baja. La cuenta corre de mi parte esta noche. Considéralo un regalo de despedida. Ella parpadeó. Sus labios se separaron ligeramente. Esa no era la escena que había ensayado. Dana miró a Marcus. Marcus miró su tenedor. El pianista siguió tocando. Eché mi silla hacia atrás, me levanté, me ajusté el abrigo por las solapas y caminé hacia la puerta sin mirar atrás. El jefe de sala me vio y asentí una vez. La cuenta ya estaba pagada. Había llamado antes. Afuera, el aire de la noche era agudo y fino y sabía a noviembre. Me quedé en la acera un momento con las manos en los bolsillos del abrigo y sentí el zumbido de la ciudad a mi alrededor. Sin pena, sin rabia, algo más frío que ambos. Algo preciso. La sensación que te da una brújula cuando finalmente se asienta en el norte verdadero después de años de interferencia. Caminé solo hasta mi coche. De vuelta en mi oficina en casa, bajo la particular luz azul que nunca me he molestado en cambiar porque me ayuda a pensar, abrí mi portátil y miré la carpeta que había construido a lo largo de 18 meses de trabajo cuidadoso, deliberado y documentado. La etiqueta era simple. Contingencia de separación de activos. Versión 6. El número de versión importaba. Las versiones 1 a 5 habían sido exploratorias. La versión 6 era operacional. La carpeta existía por un recibo de hotel de Napa que había encontrado metido en el bolsillo de un abrigo que Clare había olvidado enviar a la tintorería. El recibo era de un hotel boutique en la colina sobre el valle. 2 noches, una habitación, una cena para 2, cargada a la habitación a las 11:47 de la noche. Ella no había estado en Napa por trabajo. Me había dicho que estaba en Napa en un retiro de marca. Yo no había dicho nada. Había archivado el recibo. Había abierto una nueva versión de la carpeta el lunes siguiente por la mañana. Eso fue hace 3 años. Hace 3 años, la startup de análisis de influencers de Clare, una empresa que había llamado Velourmetric,
con la ayuda entusiasta de un consultor de marca al que pagó $9,000, estaba a 2 semanas del colapso absoluto. La tasa de consumo había superado todas las proyecciones. 2 de sus primeros inversores habían declinado discretamente sus opciones de seguimiento. Su cofundadora, una mujer llamada Priya, ya había comenzado a reestructurar su responsabilidad personal. Clare había llegado a casa un martes por la noche pareciendo más pequeña de lo que la había visto en años, sentada en la isla de la cocina con una copa de vino que no estaba bebiendo, y le había preguntado si estaba bien. Ella había dicho, sí, todo está bien. La recaudación de fondos es complicada, pero Carla dice que el mercado está simplemente nervioso. Yo había asentido. 4 días después, un grupo de inversión llamado Greybridge Holdings transfirió $2.3 millones a la cuenta operativa de VelourMetric. Los términos eran estándar, limpios, documentados profesionalmente por una firma de prestigio de la ciudad con cuyos socios yo había trabajado durante 15 años. Clare descorchó una botella de Taittinger sobre la isla de la cocina y llamó a Carla en altavoz y gritaron juntas como grita la gente cuando cree en su propia suerte. Nunca preguntó quién era Greybridge. Nunca cuestionó por qué el fundador de la firma había declinado todas las invitaciones a la junta. Nunca rastreó la estructura hacia atrás a través de Kingdom Re Ventures, que era una subsidiaria de Greybridge, que era una subsidiaria de un fondo registrado bajo mi segundo nombre y el apellido de soltera de mi abuela materna en una dirección en Luxemburgo que había utilizado para 11 entidades separadas a lo largo de mi carrera. Por supuesto, él no asistía a las reuniones de la junta. Cenaba con ella todas las noches. Le pasaba el mando de la televisión. Paseaba al perro que ella había decidido que necesitaban y luego decidió que no tenía tiempo para él. Greybridge, a través de su estructura en capas, poseía el 41% de VelourMetric. Kingdom Re Ventures, un nivel por debajo, poseía los derechos de marca registrada de la frase que aparecía en cada bolso de tela, sudadera, letrero de neón de la oficina y pie de página de correo electrónico de VelourMetric. La frase era respira, mide, crece, que Clare había anunciado un domingo por la mañana como si hubiera inventado el oxígeno. Yo había sonreído y dicho que me encantaba. También había presentado el registro de la marca la semana siguiente. También controlaba la base de datos de licencias. La plataforma de análisis de influencers patentada que VelourMetric había licenciado para su infraestructura de ingresos principal. La empresa propietaria de esa base de datos era mía. El acuerdo de licencia tenía una cláusula estándar. Cláusula 14, subsección B. Un cambio material en la estructura de propiedad corporativa desencadena un periodo de revisión de 60 días durante el cual los términos de la licencia pueden ser renegociados a discreción del licenciante. Nada de esto era ilegal. Cada línea estaba documentada, con sello de tiempo, atestiguada y almacenada por triplicado en servidores encriptados en 2 países. Pestañas codificadas por colores, versión 6. Me senté en mi escritorio y miré el botón en mi pantalla con la etiqueta activar. No era dramático. Era un disparador de flujo de trabajo. Enviaría 3 correos electrónicos simultáneamente. Uno al equipo legal de Greybridge iniciando una solicitud formal de divulgación de propiedad. Uno al registro de marcas iniciando una revisión de la licencia de marca. Uno a la plataforma de la base de datos señalando la cláusula de cambio material. Juntos, esos 3 correos electrónicos sacarían todo a la luz. No de forma explosiva, no públicamente, no inicialmente. Silenciosamente. Como hago todo, como el agua encuentra la piedra y comienza pacientemente y sin previo aviso a remodelarla. Todavía no lo había presionado. Lo presioné a las 11:14 de la noche del día después de firmar esos papeles. 3 días después, el jefe de Clare en la firma de asesoría a la que se había unido recientemente como estratega de marca senior recibió una llamada del equipo legal de Greybridge. La llamada no fue amenazante. Fue informativa. Fue el tipo de llamada que hacen los bufetes de abogados cuando son extremadamente educados sobre algo muy serio. La llamada explicaba que Greybridge Holdings, un accionista significativo en VelourMetric, estaba iniciando una revisión de activos estándar post-divorcio como parte de un proceso de reestructuración y que cualquier acuerdo de consultoría o relación de asesoramiento conectado con esa empresa podría estar sujeto a una revisión de divulgación dadas las concentraciones materiales de propiedad involucradas.
El jefe de Clare, un hombre llamado Richard Holt, que llevaba su autoridad como un buen traje y había construido su firma sobre la diligencia debida, llamó a Clare a su oficina ese viernes por la mañana. Ella misma me contó sobre la reunión 2 semanas después en una llamada telefónica que hizo a las 11 de la mañana de un martes, su voz completamente despojada de su actuación habitual. Plana e inestable de una manera que no le había oído desde el año en que perdimos al bebé del que nunca volvimos a hablar. Él había puesto un documento impreso en el escritorio entre ellos. Había colocado sus manos planas a cada lado del mismo, muy quieto, y la había mirado durante un largo momento antes de hablar. ¿Sabes quién es Graybridge Holdings?, preguntó. ¿Sabes quién es realmente Graybridge? Ella había dicho que no. Había dicho que era un grupo de inversión. Había dicho que nunca había conocido al fundador. Él había girado el documento para que ella lo viera. Un organigrama corporativo, líneas limpias, subsidiarias anidadas bajo las empresas matrices como un juego de muñecas rusas abriéndose en secuencia. Su nombre no estaba en él. El mío estaba en el centro, en una fuente no más grande que cualquier otra, ocupando silenciosamente la posición que siempre había ocupado. Richard Holt se había reclinado en su silla y había dicho con mucho cuidado: tu exmarido ha poseído una participación mayoritaria en la infraestructura sobre la que funciona tu empresa durante 3 años. Él posee tu marca registrada. Él posee los derechos de licencia de tu plataforma principal. Y hasta hace 60 segundos, aparentemente no sabías su nombre. Clare no dijo nada durante mucho tiempo. La llamada que me hizo 2 semanas después no fue una disculpa. Fue algo más complicado que eso. Empezó diciendo que necesitaba entender. Dijo esa palabra 2 veces, entender, como si el problema fuera de comprensión en lugar de 32 años de elegir no mirar algo porque no brillaba de una manera que le resultara útil. La dejé hablar. Había aprendido durante décadas de negociación que la persona que habla primero después de un silencio ya ha cedido el encuadre. Cuando terminó, dije esto. Dije: Clare, me describiste en una mesa llena de gente que conocía nuestras caras como alguien reemplazable. Elegiste esa palabra en esa habitación porque querías que impactara delante de testigos. Necesito que entiendas algo a cambio. No soy reemplazable. Nunca lo fui. Simplemente fui discreto al respecto. No respondió a eso de inmediato. Luego preguntó qué iba a pasar con su empresa. Le dije la verdad. Le dije que no iba a pasar nada catastrófico. Que Graybridge no se dedicaba a la destrucción. Que la divulgación de la propiedad se resolvería mediante una reestructuración estándar. Que la marca registrada sería finalmente transferida. Que el acuerdo de licencia sería renegociado a un precio justo de mercado. Sin fuego, sin tierra quemada, solo documentación y procesos y la aplicación mecánica y constante de las cosas que había construido antes de que ella tuviera la ocasión de decidir que yo era aburrido. Lo que se llevaría consigo era el conocimiento, no de lo que yo había hecho, sino de lo que ella nunca se había molestado en ver. Eso es un peso en sí mismo. Y no lo construí para castigarla. Lo construí porque siempre construyo para la contingencia. Porque lo primero que aprendes cuando pasas tu vida moviendo cosas de un lugar a otro a través de distancias que la mayoría de la gente encuentra abstractas es que cada ruta necesita una alternativa. Cada estructura necesita una redundancia. Cada inversión, personal o profesional, merece documentación. Conservé la ficha de póker de latón. Ahora está en mi escritorio bajo la luz azul. La letra K desgastada en una cara por la cantidad de veces que le he dado la vuelta entre los dedos durante largas llamadas y silencios aún más largos. Clare la había cogido una vez en una cena y la había vuelto a dejar sin preguntar de dónde venía. Provenía de una partida privada en Ginebra en 2004, donde me había sentado frente a 3 hombres que dirigían fondos soberanos y había ganado una mano con un farol tan limpio y tan paciente que uno de ellos se había reído y dicho: o eres muy valiente o ya has contado todas las cartas de esta sala. Había contado todas las cartas de la sala. Hace 32 años, entré en un matrimonio con una mujer a la que amaba genuinamente y sin cálculo. No había calculado cuando dejé de ser visto. No había calculado cuando encontré ese recibo. Solo había documentado, estructurado y esperado, de la misma manera que espero en cada posición que he mantenido, con el entendimiento de que el momento oportuno no es crueldad. Es precisión.
El sobre había golpeado el lino como un veredicto. Ella había diseñado ese momento para que yo lo absorbiera. Para lo que no había diseñado era la posibilidad de que yo hubiera estado sosteniendo un veredicto propio durante 3 años, archivado bajo la versión 6, con sello de tiempo y encriptado, y esperando exactamente la noche adecuada para activarlo. El pianista había seguido tocando esa noche mientras yo salía. Las velas habían seguido parpadeando. El vino en mi copa intacta había seguido respirando, midiéndose silenciosamente en la luz ámbar, indiferente a quien estaba mirando. Algunas cosas no necesitan una audiencia para significar algo. Historia 2. Me presenté a la lujosa cena de aniversario de la empresa de mi esposa, solo para escuchar: lo siento, no estás invitado. Vete. Luego llamaron a seguridad y dijeron: saquen a este mendigo. Así que me alejé, cancelé silenciosamente cada pago, fiesta y viaje por un valor de 62.000 pesos. Minutos después, mi teléfono se iluminó con 36 llamadas perdidas y alguien apareció en mi puerta. Me miraron a los ojos y dijeron: lo siento, no estás invitado. Vete. Y como no me moví lo suficientemente rápido, cuando me quedé allí tratando de procesar lo que acababa de escuchar, un hombre con una chaqueta negra puso su mano en mi pecho y dijo: señor, voy a tener que pedirle que salga del edificio. Ese hombre era de la seguridad del hotel. Y yo estaba parado en el vestíbulo del Fontainebleau Miami Beach, uno de los hoteles más icónicos del país, vistiendo un traje de 1.400 pesos, sosteniendo una tarjeta que decía cónyuge en la lista de invitados, tratando de entrar a una cena que yo personalmente había ayudado a financiar. Mi nombre es Spencer Calvel. Tengo 45 años. Soy dueño de una empresa de producción de eventos aquí en Miami, Florida, llamada Calvel Creative Group. Durante los últimos 16 años, he construido escenarios, diseñado sistemas de iluminación, coordinado proveedores y movido montañas para hacer que los eventos de otras personas luzcan impecables. Conozco esta industria de adentro hacia afuera. Mi esposa, Renata, trabaja como vicepresidenta senior en una firma de consultoría hotelera llamada Hargrove & Lane. Esa noche, un jueves a finales de octubre, era la gala del 15º aniversario de su empresa. 400 invitados, servicio de comida a cargo de un equipo con estrella Michelin, barra libre, banda en vivo, de todo. Y yo estaba parado en el lado equivocado de una cuerda de terciopelo mientras un guardia de seguridad esperaba a que me fuera. Voy a contarles exactamente qué pasó, cada detalle, y voy a decirles qué hice después, de manera silenciosa, sistemática y sin alzar la voz ni una sola vez. Eso resultó en 36 llamadas perdidas, unas vacaciones canceladas, una fiesta de cumpleaños arruinada y la visita en mi puerta de alguien que nunca esperé ver. Pero antes de hacerlo, si es la primera vez que están aquí, presionen el botón de suscribirse ahora mismo. Estas historias son largas por una razón. Cada detalle importa. Dejen un comentario abajo y díganme, ¿qué habrían hecho ustedes parados en ese vestíbulo? Denle me gusta al vídeo si alguna vez alguien que se suponía que los apoyaba los hizo sentir invisibles. Comencemos. Necesito que entiendan quiénes éramos Renata y yo antes de esa noche, porque el contexto lo es todo. Nos conocimos hace 11 años en un evento de lanzamiento de un producto que yo estaba produciendo en el Museo de Arte Pérez en Wynwood. Ella estaba allí representando a un cliente. Yo estaba dirigiendo el evento. Nos chocamos cerca de la estación de comida. Literalmente chocamos, ella derramó champán en mi manga. Y se disculpó de manera tan genuina, tan específica, con un tipo de humor agudo que me tomó por sorpresa, que me reí por primera vez en toda la noche. Salimos durante 2 años, nos casamos en una pequeña ceremonia en Coral Gables con 40 personas y un servicio de comida que yo conocía personalmente. Compramos una casa en Coconut Grove de 3 habitaciones, una piscina, y el tipo de robles maduros en el patio trasero que tardan décadas en crecer. Construimos algo real. Renata es brillante. Quiero decir eso de manera clara y honesta, incluso ahora, incluso después de todo. Ella es una de las mentes estratégicas más agudas que he conocido. Puede entrar a una habitación, leer cada dinámica en ella en 5 minutos y posicionarse perfectamente. Esa cualidad la hizo extraordinaria en su trabajo. Pasó de ser consultora de nivel medio a vicepresidenta senior en 6 años. La gente en Hargrove & Lane la adoraba.
Ella era la persona a la que llamaban cuando la relación con un cliente estaba en crisis. Ella arreglaba las cosas. Ella hacía desaparecer los problemas. Lo que no entendí completamente durante mucho tiempo fue que algunos de esos problemas era yo. Déjenme explicarles. Aproximadamente 3 años después de su llegada a Harrow Van Lane, la cultura cambió. La firma trajo a una nueva directora general, una mujer llamada Adrienne Akefer, que tenía ideas muy específicas sobre cómo debía presentarse el liderazgo. Unificado. La imagen correcta. Adrienne venía de un mundo donde tu cónyuge, tu hogar, tu círculo social, todo eso era parte de tu marca profesional. Renata creyó en esto por completo. Los cambios fueron graduales. Empezó a corregirme frente a sus colegas. Cosas pequeñas. La forma en que pronunciaba un nombre. Una broma que ella pensó que había caído mal. Una opinión que ofrecí y que ella no había aprobado previamente. Empezó a negarse a mencionar mi empresa en eventos de trabajo, porque, como me explicó una vez con mucho cuidado, la producción de eventos suena a trabajo de obrero para las personas que no lo entienden. Lo dejé pasar. Me dije a mí mismo que ella estaba bajo presión. Me dije a mí mismo que estaba construyendo algo importante y que yo podía ser paciente. Lo que no me di cuenta fue que la paciencia tiene un costo, y yo lo había estado pagando durante años, sin mirar nunca la factura. La gala del 15º aniversario de Harrow Van Lane se había estado planeando durante 8 meses. Lo sabía porque Renata hablaba de ello constantemente. El lugar, la cantidad de invitados, las negociaciones de la comida, los arreglos de las mesas. Ella estaba en el comité de planificación. Aproximadamente 4 meses antes del evento, sucedió algo interesante en mi vida profesional. El Fontainebleau Miami Beach, el lugar que Harrow Van Lane había reservado, se comunicó conmigo directamente. Estaban reestructurando sus contratos internos de producción de eventos y querían que Calvel Creative Group viniera a evaluar su configuración audiovisual. Terminamos firmando un acuerdo de consultoría de 6 meses. Estuve literalmente en ese edificio por motivos profesionales varias veces antes de la noche de la gala. Le mencioné esto a Renata. No dijo mucho. Una sonrisa tensa, un cambio de tema. 2 meses antes del evento, sacó el tema de la gala de una manera diferente. Estaba parada en nuestra cocina en Coconut Grove, teléfono en mano, y dijo muy casualmente, la gala tiene una política de un acompañante para el equipo de liderazgo senior. He estado dudando sobre si llevarte. Recuerdo haber dejado mi café. Dudando. Repetí. Es un evento de trabajo, Spencer. Las dinámicas son complicadas. Renata, soy tu esposo. Lo sé. Me miró con calma. Solo quiero asegurarme de que entiendas el entorno. Es muy pulido, muy específico. Adrienne estará allí. La junta directiva estará allí. Necesito estar concentrada. Y yo soy una distracción. Yo no dije eso. No tuviste que hacerlo. Dejamos la conversación para otro momento. Ella me puso en la lista de invitados. Me dijo el código de vestimenta, corbata negra. Me dijo que la hora de inicio eran las 7 de la tarde. Me dijo que me encontrara con ella allí porque necesitaba llegar temprano por obligaciones de preparación. Dijo que sería bueno que fuéramos juntos, que lo estaba esperando con ansias. Le creí. Gasté 1.400 pesos en un traje de un sastre en Miracle Mile. Me corté el cabello. Le compré flores, alcatraces, sus favoritos, planeando dárselos cuando llegara. Hice una reserva para cenar para nosotros dos en Stavernside al sábado siguiente para celebrar, porque había estado trabajando muy duro y quería que supiera que estaba orgulloso de ella. Conduje hasta el Fontainebleau un jueves por la noche a finales de octubre. Dejé mi auto con el acomodador, caminé por el vestíbulo con un traje que me quedaba perfecto, llevando los alcatraces, y di mi nombre en la mesa de registro. La mujer en la mesa, joven, profesional, con portapapeles en mano, revisó la lista una vez y luego otra. Me miró. Lo siento, señor, no veo a un Spencer Calvel en la lista. Me mantuve calmado. Asumí que era un error administrativo.
¿Podría verificar bajo el nombre de mi esposa? ¿Renata Calvel? Está en el equipo de liderazgo. La mujer verificó de nuevo. Veo a Renata Calvel listada como personal senior. No hay ningún acompañante adjunto a su reserva. Eso no es correcto, le dije. ¿Alguien puede contactarla? Probablemente esté adentro. La mujer se vio incómoda. Se disculpó, hizo una llamada telefónica en voz baja y regresó 2 minutos después. Señor Calvel, me han informado que la lista de invitados es definitiva. Lo siento. ¿Informado por quién? Estuve a punto de preguntar. Pero entonces un hombre con una chaqueta negra se materializó a mi lado. Seguridad del hotel. Su placa de identificación decía Derek. Era educado, estaba capacitado profesionalmente y era completamente impersonal. Señor, voy a tener que pedirle que se aleje del área de registro. Miré a Derek. Miré a la mujer con el portapapeles. Miré el vestíbulo del Fontainebleau, los pisos de mármol, el candelabro, la multitud de personas en ropa formal pasando junto a mí hacia una fiesta a la que me habían dicho que asistiría. Trabajo con este hotel, dije muy en voz baja. Tengo un contrato de consultoría aquí. Lo entiendo, dijo Derek. Pero si no está en la lista de invitados del evento, no puedo dejarlo pasar. Fue entonces cuando escuché una voz detrás de mí. Spencer. Me di la vuelta. Era Renata. Había salido del evento. Llevaba un vestido color esmeralda hasta el suelo que nunca había visto antes. Su cabello estaba arreglado. Su maquillaje era perfecto. Se veía hermosa y absolutamente horrorizada. No horrorizada de que esto me estuviera pasando a mí. Horrorizada de que yo todavía estuviera parado allí. Renata, dije. ¿Qué está pasando? Dio un paso hacia mí, bajando la voz. Traté de llamarte esta tarde. No me llamaste. Spencer, este no es un buen momento. Me dijiste que estaba en la lista. Apretó la mandíbula. Miró por encima del hombro y yo seguí su mirada. A 6 metros de distancia, justo dentro de la entrada del espacio del evento, una mujer nos estaba mirando. De unos 50 años, impecablemente vestida, completamente inexpresiva. Adrienne Akefer, la directora general. Mirando. Renata se volvió hacia mí. Su voz bajó aún más. Lo siento. La decisión se tomó por encima de mí. No puedes estar aquí esta noche. ¿Tomada por encima de ti? Repetí. Hubo preocupaciones sobre. Se detuvo. Empezó de nuevo. Hubo preocupaciones sobre la imagen. La imagen. Me quedé allí por un momento. Miré su rostro. Miré las flores en mi mano. Los alcatraces que había comprado para ella. Y sentí que algo muy específico sucedía dentro de mí. No una explosión. No un colapso. Algo más silencioso que eso y permanente. Dejé las flores en la mesa de registro. Está bien, dije. Me di la vuelta y salí. Recogí mi auto. Conduje a casa en Coconut Grove. Me senté en la entrada de mi casa durante unos 15 minutos. Quiero ser honesto sobre lo que sentí en esos 15 minutos, porque creo que importa. No fue ira. Fue dolor. Pero un dolor muy lúcido. El tipo de dolor que llega cuando algo que ya habías sospechado a medias finalmente se confirma. Cuando lo que te habías estado diciendo a ti mismo que no era cierto resulta ser exactamente tan cierto como temías. Renata se avergonzaba de mí, no ocasionalmente, no en momentos privados de frustración, fundamentalmente, estructuralmente, como una política. Me había eliminado de una lista de invitados en la que tenía derecho a estar porque tener a su esposo presente, en una habitación llena de las personas cuya opinión más le importaba, era una carga. No un riesgo. Una carga. Esa palabra estaba dando vueltas en mi cabeza mientras me sentaba en la entrada. Carga. Entré a la casa. Me serví 2 dedos de bourbon. Me senté en el escritorio de la oficina de mi casa,
el de la habitación que había convertido desde la habitación de invitados porque trabajaba desde casa 3 días a la semana, y abrí mi computadora portátil. No iba a gritar. No iba a llamarla y darle la satisfacción de escucharme desmoronarme. No iba a involucrar a su familia o a la mía, todavía no. Iba a hacer lo que sabía hacer. Iba a evaluar la situación, identificar los puntos de influencia y tomar decisiones. Esto es lo que te enseña a ser dueño de un negocio, por cierto. La emoción es información, no instrucción. La sientes, la notas y luego te pones a trabajar. Abrí nuestras cuentas financieras compartidas. Renata y yo teníamos una cuenta conjunta que usábamos para los gastos del hogar y los compromisos compartidos. Vacaciones, reparaciones del hogar, suscripciones compartidas. También tenía mis cuentas de negocios, obviamente, que estaban completamente separadas. Pero la cuenta conjunta tenía compromisos compartidos significativos y yo tenía acceso total a ella. Saqué una lista de cada pago automático, cargo recurrente y gasto programado adjunto a esa cuenta. Empecé a leer y empecé a tomar decisiones. Esto es lo que encontré y lo que hice. Primero, la fiesta de cumpleaños de Renata. Cumplía 42 años en 6 semanas. A petición suya, su petición entusiasta, específica y detallada, había reservado un comedor privado en Ariete en Coconut Grove. 14 invitados. Menú fijo. Cuenta de vinos abierta. El depósito estaba pagado. La factura total, pagadera el día del evento, iba a ser de aproximadamente 4.800 pesos. Llamé a Ariete a la mañana siguiente y cancelé la reserva. Fui educado. Expliqué que había habido un cambio de planes. Me devolvieron mi depósito en una semana. Segundo, un viaje a la costa de Amalfi. Renata y yo habíamos estado planeando este viaje durante casi 2 años. Vuelos, hoteles, una excursión en barco privado desde Positano, todo. Yo lo había reservado. Yo había coordinado todo. Porque ella había dicho, y recuerdo esto palabra por palabra, eres mucho mejor en esto que yo. Tú haces que todo sea perfecto. El costo total del viaje era de poco menos de 22.000 pesos. Lo había pagado en su totalidad con nuestra cuenta conjunta. Me comuniqué con la agencia de viajes que usábamos, una firma en Brickell con la que había trabajado durante años, e inicié el proceso de cancelación. Debido a que había reservado a través de ellos con una tarifa flexible y había comprado un seguro de viaje, recuperé aproximadamente 17.400 pesos. El resto no era reembolsable. Eso dolió. Pero era un costo que estaba preparado para absorber. Tercero, un proyecto de renovación del hogar que habíamos contratado. Estábamos rehaciendo el baño principal. Azulejos nuevos. Accesorios nuevos. Gabinetes a medida. El contratista, un tipo llamado Troy, al que había contratado 2 veces antes, estaba programado para comenzar en 3 semanas. El valor del contrato era de 31.000 pesos. Habíamos pagado un depósito de 9.000 pesos. Llamé a Troy, le expliqué que íbamos a pausar el proyecto indefinidamente y le pedí que retuviera el depósito como crédito para un trabajo futuro. Troy, con quien tenía una buena relación y quien sabía que le enviaría más negocios, estuvo de acuerdo. Cuarto, una serie de cosas más pequeñas. Una suscripción a un servicio de entrega de comidas de alta calidad que usaba Renata. 380 pesos al mes. Entradas para una gala benéfica a la que había mencionado que quería asistir en diciembre. 1.200 pesos para 2. Una reserva de hotel en Los Cayos para la víspera de Año Nuevo. 2.600 pesos. Un paquete de entrenamiento personal que había comenzado y cargado a la cuenta conjunta. 3.400 pesos. Cancelado, 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 cancelado. Valor total de los compromisos que cancelé, pausé o redirigí, aproximadamente 62.000 pesos. Quiero ser claro sobre algo. No hice esto por enojo. No hice esto para ser vengativo de una manera infantil. Lo hice porque necesitaba entender, claramente, en números, exactamente cuánto de lo que llamábamos nuestra vida compartida estaba financiando realmente.
Y habiendo hecho esos cálculos, necesitaba hacer que esos recursos reflejaran la realidad en lugar de un arreglo que acababa de descubrir que estaba fundamentalmente roto. También me comuniqué con mi abogado. No para presentar nada. Todavía no. Solo para tener una consulta. Para entender dónde estaba parado. Luego apagué mi teléfono, preparé la cena, vi una película vieja que había querido ver durante meses y me fui a dormir. Mi teléfono permaneció apagado durante la noche. Lo volví a encender a las 6:30 de la mañana mientras preparaba café. 36 llamadas perdidas, 14 mensajes de texto, 3 correos de voz. Renata había llamado 8 veces entre las 11 de la noche y la medianoche, aparentemente cuando llegó a casa de la gala y descubrió que yo no estaba allí. Luego 6 veces más entre las 7 y las 8 de la mañana, cuando presumiblemente las notificaciones de cancelación comenzaron a llegarle. La agencia de viajes le habría enviado una confirmación por correo electrónico, el restaurante también. Los mensajes de texto iban desde, Spencer, ¿dónde estás? Estoy preocupada, hasta ¿qué hiciste? Y llámame ahora mismo. Esto es una locura. Los leí todos. No respondí a ninguno de ellos. También hubo 3 llamadas de un número que no reconocí. Un código de área 305, Miami, pero no era un contacto en mi teléfono. Los ignoré también. Fui al gimnasio. Tenía una sesión de entrenamiento en una instalación en el sur de Miami a la que había estado yendo durante 4 años. Le dije a mi entrenador que había tenido una semana difícil y que necesitaba trabajar duro. Trabajamos duro. Conduje a casa. Me duché. Respondí 2 correos electrónicos de trabajo que necesitaban respuestas. A las 11:45 de la mañana, sonó el timbre de mi puerta. Miré la transmisión de la cámara de seguridad en mi teléfono. En mi porche delantero en Coconut Grove, parada en el tipo de mañana de Miami a finales de octubre que es cálida y dorada y de alguna manera inapropiada para todo lo que estaba sucediendo, había una mujer que no esperaba. No era Renata. Era Claudia Brennan, la directora de eventos de Hargrove Van Lane, la mujer que había estado en el comité de planificación con Renata, la mujer que, como entendería más tarde, había sido la que tomó la decisión sobre la lista de invitados. Abrí la puerta. Claudia Brennan tenía unos 40 y tantos años. Esbelta, profesional, el tipo de persona arreglada que sugería que tenía un horario y se apegaba a él. No llevaba ropa de trabajo. Claramente había venido aquí en su propio tiempo libre, en jeans y una chaqueta, lo que me dijo algo. Ella dijo, señor Calvel, soy Claudia Brennan. Trabajo con Renata. Sé quién es usted, dije. Ella tuvo la decencia de verse incómoda. ¿Puedo pasar? Lo pensé por un momento, luego di un paso atrás y la dejé entrar. Nos sentamos en la sala de estar. No ofrecí café. Esperé. Claudia dijo, quiero ser honesta con usted porque creo que se merece eso. Lo que pasó anoche fue mi decisión. No de Adrien. No de Renata. La miré. Explique eso. Tomó aire. Adrien hizo un comentario hace 2 semanas sobre cómo debería sentirse el evento. Muy cuidado. Muy enfocado en el liderazgo. Y yo interpreté eso como una directiva para mantenerlo estricto. Renata ya había enviado su nombre como su acompañante. Yo lo quité. No se lo dije a ella. Pensé que estaba haciendo lo correcto para el evento. El silencio en la habitación fue significativo. Usted quitó mi nombre sin decirle a mi esposa. Sí. Y cuando Renata llegó al vestíbulo y me dijo que yo no estaba en la lista, ella tampoco sabía por qué. Claudia cerró los ojos brevemente. No sé exactamente qué sabía ella. He estado tratando de contactarla esta mañana también. Lo que sí sé es que la interacción con seguridad, pidiéndole que se fuera, la forma en que se manejó, eso fue completamente inaceptable. Usted es su esposo. Usted era un invitado. Y usted ha trabajado con el Fontainebleau profesionalmente. Estoy avergonzada de cómo salió eso. Me recliné en mi silla y miré al techo por un momento. Luego la miré. Claudia, aprecio que haya venido aquí. Genuinamente lo hago.
Requiere valor presentarse en la puerta de alguien y decir lo que acaba de decir. Pero, dijo ella. Pero necesito que entienda algo. Ya sea que haya sido su decisión o la de Adrien o la de Renata, el resultado es el mismo. Me paré en el vestíbulo de un hotel donde tengo un contrato profesional y la seguridad me dijo que me fuera. Ese es el resultado. La historia del origen no cambia el resultado. Ella asintió. Y el problema con el que estoy lidiando, continué, no se trata solo de una noche. Puede ver eso, ¿verdad? Una noche es un síntoma. Lo que pasó anoche fue la expresión más clara posible de una dinámica que he estado viendo construirse durante 3 años. Claudia no dijo nada por un momento. Luego dijo, ¿qué va a hacer? Aún no lo sé, dije. Estoy en medio de resolver eso. Ella se puso de pie. Metió la mano en su bolso y me entregó una tarjeta. Voy a abordar esto con Adrien y con nuestro equipo de recursos humanos. Independientemente de todo lo demás, su posición profesional, su contrato con el lugar, lo trataron mal y eso necesita ser reconocido formalmente. Tomé la tarjeta. La acompañé a la puerta. Después de que se fue, me quedé de pie en mi sala de estar durante mucho tiempo. Renata llegó a la casa a la 1 de la tarde. Tenía una llave. Entró. Me encontró en la cocina. Parecía que no había dormido. El maquillaje de la noche había desaparecido. Llevaba ropa que claramente se había puesto deprisa. Se paró en la entrada de la cocina y me miró con una expresión que nunca había visto en su rostro antes. Algo que intentaba ser ira pero seguía colapsando en algo mucho menos controlado que la ira. Cancelaste el viaje a Amalfi, dijo. ¿Lo hice? Cancelaste mi cena de cumpleaños. ¿Lo hice? Spencer. Su voz se quebró en mi nombre. ¿Por qué? Dejé el vaso que sostenía. Me volví para enfrentarla completamente. Porque me senté en nuestra entrada anoche durante 15 minutos, dije. Y traté de pensar en un solo compromiso importante en nuestra vida compartida que tú hubieras iniciado, planeado y pagado. Y no pude pensar en uno. Y luego empecé a pensar en cuánto tiempo he estado viéndote editarme de tu vida en pequeñas formas. Y traté de recordar la última vez que me defendiste ante alguien, la última vez que dijiste algo sobre lo que hago que no fuera una disculpa silenciosa por mi existencia, y me di cuenta de que había estado financiando una vida en la que no era completamente bienvenido. Y pensé, si ese es el arreglo, entonces debería dejar de financiar las partes que te benefician y ver que queda. La cocina estaba en completo silencio. Eso no es justo, dijo. El vestíbulo del Fontainebleau no fue justo, dije. Yo no sabía que Claudia te había quitado de la lista. ¿Renata? La detuve. Tú has estado quitándome de listas durante 3 años. Claudia solo lo hizo de manera literal. Ella se encogió. No voy a fingir, dije, que una sola disculpa de Claudia o una sola conversación con recursos humanos va a arreglar lo que realmente está mal aquí. Lo que realmente está mal aquí es que en algún momento de los últimos 3 años, tomaste una decisión sobre quién soy y lo que valgo. Y empezaste a tomar decisiones basadas en esa decisión sin decirme. Y te dejé hacerlo porque te amaba y confiaba en ti y quería creer que lo que estaba viendo no era lo que estaba viendo. Te amo, dijo. Siempre. Sé que lo haces, dije, a tu manera. Pero el amor que está condicionado a que otras personas no lo vean no es del tipo de amor con el que puedo vivir. Se sentó a la mesa de la cocina. Puso su rostro entre sus manos. Nos sentamos allí por un largo tiempo. No voy a decirles que esta historia tuvo un final limpio, porque no lo tuvo. La vida no lo tiene. Lo que les diré es lo que sucedió en los siguientes 2 meses. ¿Por qué importa? Claudia Brennan cumplió su palabra. Presentó un informe formal de incidente ante el Departamento de Recursos Humanos de Harrow and Lane documentando lo que había sucedido en la gala. Adrien Akefer, cuando fue llamada a responder, aparentemente estaba furiosa. No con Claudia, sino con el hecho de que se había convertido en un incidente documentado. Al tratar de construir una imagen de profesionalismo impecable y cuidado, habían creado una responsabilidad mucho mayor que cualquier cónyuge incómodo en una fiesta.
Recibí una disculpa formal por escrito de la firma. El Fontainebleau, por separado, se acercó a través de su equipo de eventos. El gerente de seguridad me llamó personalmente. Estaban preocupados por el incidente dada mi relación de consultoría con la propiedad. Ofrecieron, y acepté, una renovación de contrato mejorada. El gerente de seguridad, para que conste, estaba mortificado. Derek, el guardia que me había escoltado, también estaba mortificado cuando descubrió quién era yo. No le guardé rencor a Derek. Estaba haciendo su trabajo con la información que tenía. Renata y yo comenzamos terapia de pareja 3 semanas después de la gala. Quiero ser honesto en que no era optimista al entrar. Fui porque creía que les debía a ambos el intento de entender qué había sucedido antes de tomar decisiones permanentes. Lo que salió en esas sesiones fue más complicado de lo que esperaba. La internalización que Renata hizo de las expectativas de Adrien había sido más profunda de lo que yo había entendido. Ella no había decidido conscientemente avergonzarse de mí. Había sido condicionada lenta y metódicamente para verme como un lastre profesional, y había comenzado a tomar decisiones desde ese lugar sin examinarlas completamente. Eso no lo excusa, pero sí lo explica. Todavía estamos en terapia. No sé dónde terminaremos. No voy a decirles que arreglamos todo en 60 días, porque eso sería una mentira y ustedes se merecen algo mejor que una mentira. La cena de cumpleaños no se llevó a cabo en Ariete. Pasamos su cumpleaños tranquilamente, en casa, comiendo la comida que cociné. Ella dijo que era el mejor cumpleaños que había tenido en años. Le creí. El viaje a la costa de Amalfi todavía está en pie. Reprogramado, no cancelado. Para la próxima primavera. Lo volví a reservar bajo términos que sentí que reflejaban la relación que necesito que sea. Una asociación equitativa. No un favor que estaba extendiendo. La renovación del baño se reanudó. Troy comenzó a trabajar hace 2 semanas. Renata eligió los azulejos ella misma. Llegó a casa y me mostró las muestras con un tipo de entusiasmo cuidadoso y deliberado que reconocí como su intento de incluirme en algo en lugar de manejarme para evitarlo. Fue algo pequeño. Lo noté. Tengo 45 años. He pasado mi vida profesional haciendo que los eventos de otras personas parezcan no requerir esfuerzo. Entiendo la logística. Entiendo la planificación de contingencias. Entiendo lo que cuesta construir algo que se ve hermoso y perfecto desde afuera. Lo que he tardado más en entender es que algunas de esas habilidades hicieron que fuera demasiado fácil darme por sentado. Yo planeo. Me adapto. Resuelvo problemas antes de que se vuelvan visibles. He estado haciendo eso en mi matrimonio de la misma manera que lo hago en el trabajo, y no había notado completamente que Renata había comenzado a tratar el resultado como algo natural en lugar de cultivado, como algo que merecía en lugar de algo que yo estaba eligiendo construir. Parado en ese vestíbulo con un traje de 1.400 pesos, sosteniendo flores, siendo escoltado a la salida por seguridad, ese fue mi plan de contingencia finalmente llegando. La emergencia en torno a la cual había estado planeando silenciosamente durante años, finalmente negándose a ser invisible. Me alegro de no haber gritado. Me alegro de haber salido silenciosamente. Me alegro de haber ido a casa, haberme sentado y pensado. Porque lo que hice después, con calma, metódicamente, sin drama, fue la primera vez en 3 años que tomé decisiones basadas enteramente en lo que necesitaba en lugar de en lo que mantendría la paz. 36 llamadas perdidas me dijeron algo importante. Yo no era tan invisible como me habían entrenado para creer. La pregunta ahora es si la persona al otro lado de esas llamadas es capaz de verme claramente, no cuando no le cuesta nada, sino cuando le cuesta algo. Se los haré saber.